Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Llovía a cántaros en las calles de Chicago, convirtiendo las aceras en espejos plateados bajo las farolas. Emma Harper, una joven vivaz e independiente, caminaba a casa después de un largo día de trabajo. Agarraba su abrigo, con el rostro parcialmente oculto por la capucha, y estaba a punto de subir las escaleras de su edificio cuando su mirada se topó con una figura que la detuvo en seco. Un hombre estaba sentado contra la pared de un edificio vecino, empapado hasta los huesos, temblando bajo la lluvia. La ropa rasgada se le pegaba a la piel, y su mirada, aunque lúcida, parecía cargar con el peso de muchos años de penurias. A pesar de la evidencia de su miseria, había algo en su postura, una dignidad intacta, una fuerza invisible que contrastaba con su frágil apariencia. Emma dudó unos segundos, consciente de su cautela natural. Sin embargo, una oleada de compasión, más fuerte que su miedo, la impulsó a acercarse. ¿Quieres venir a calentarte en mi casa?, preguntó con la voz ligeramente temblorosa, una mezcla de preocupación y coraje. El hombre la miró sorprendido. Una sonrisa tímida pero sincera se dibujó en sus labios. Gracias. Sí, con gusto acepto, respondió, juntando sus manos temblorosas. Emma lo condujo a su edificio, sin saber que ese simple gesto cambiaría no solo su noche, sino toda su vida. En ese momento, bajo la lluvia torrencial, dos mundos aparentemente estaban a punto de colisionar. Y ninguno de los dos podía imaginar aún cuán profundamente los transformaría este encuentro fortuito. El viento silbaba por los callejones de Chicago, arrastrando consigo la lluvia que golpeaba el pavimento. Emma Harper, sin aliento tras correr bajo la lluvia, abrió la puerta de su apartamento y de inmediato percibió el cálido aroma a madera y café recién molido. Se quitó la capucha y se sacudió el pelo, dejando que las gotas de lluvia cayeran sobre el felpudo. Su inesperado invitado, Marcus Williams, permaneció en el rellano, empapado y en silencio, observando con sus ojos oscuros cada detalle de su apartamento con una curiosidad casi infantil. Emma no podía apartar la mirada de él, parecía tan diferente de las personas sin hogar que había visto antes. Había una nobleza serena en sus rasgos, y en sus ojos, una mezcla de cansancio y lucidez que la fascinó. Puedo ofrecerte una toalla y un poco de té caliente, dijo, comprendiendo que su voz temblaba ligeramente. Marcus asintió, con la gratitud reflejada en sus ojos. Siguió a Emma a la sala, evitando torpemente la alfombra aún húmeda. La ropa empapada se le pegaba a la piel, revelando la silueta de un hombre que, a pesar de todo, parecía fuerte y resiliente. Emma le entregó una toalla. Gracias, murmuró Marcus, tomándolo. Eres muy amable. No es nada, respondió Emma con una leve sonrisa, aunque una extraña mezcla de vergüenza e intriga le atenazaba el corazón. Debes estar agotada. Supongo que querrás secarte un poco. Marcus asintió y se dirigió al baño que Emma le indicó, con paso vacilante pero digno. Percibió una extraña tensión en el aire, una mezcla de curiosidad, empatía y una sutil incomodidad. El mero hecho de recibirlo en su casa ya había sacudido sus certezas sobre la vida, sobre los encuentros y sobre lo inesperado. Emma permaneció en la sala, con la mirada perdida en las gotas de lluvia que caían por las ventanas, reflexionando sobre la singularidad del hombre. Algo en él le decía que no era un simple transeúnte. Cargaba con un misterio, un pasado oculto, y presentía que esa noche sería el comienzo de una historia que jamás hubiera imaginado. Emma condujo a Marcus a su apartamento, un pequeño y acogedor refugio en el corazón de Chicago. Las paredes claras y los muebles de madera pulida irradiaban una atmósfera de comodidad y sencillez. Estanterías llenas de libros, plantas verdes estratégicamente ubicadas en los rincones y la suave luz de las lámparas tenues creaban un refugio casi surrealista para alguien que acababa de pasar su vida en la calle. Marcus observó cada detalle cuidadosamente, sus ojos oscuros y penetrantes escaneando la habitación como si tratara de leer las historias que cada objeto podía contar. «Tienes un lugar precioso», murmuró, con la voz ligeramente ronca por el frío y la emoción. «Parece un santuario». Emma sonrió,
un poco avergonzada por el cumplido. Gracias. Llevo viviendo aquí unos años. Es sencillo, pero me gusta este lugar. Supongo que habrás vivido situaciones menos cómodas, dijo en voz baja, sin querer profundizar demasiado. Marcus asintió, con una leve sonrisa triste en sus labios. Podría decirse que sí. La vida me ha enseñado muchas cosas, pero no siempre de la manera más fácil. Emma notó entonces su postura, a pesar de la ropa mojada y la aparente situación, mantenía una dignidad casi instintiva. No rogaba ni se quejaba, sino que observaba con curiosidad contenida. Esto despertó en ella una mezcla de admiración y perplejidad. ¿Quieres algo de beber?, ofreció, abriendo el armario para preparar té. Un té, me vendría bien, gracias, respondió Marcus, sentándose en el sofá. Emma regresó unos minutos después con 2 tazas humeantes. Se sentó frente a él, observando cómo manejaba la taza con una delicadeza sorprendente, casi ceremonial. Entonces, ¿qué te trae por aquí esta noche?, preguntó, tratando de ocultar su curiosidad. Marcus respiró profundamente, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Yo busco un poco de descanso. No solo lluvia o frío, sino un momento de verdad donde pueda ser. Sin juicios, sin presiones. Y creo que lo he encontrado aquí, en tu casa. Emma sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había una sinceridad cruda en sus palabras, algo que no había oído en mucho tiempo. Comprendió que este hombre no era un simple transeúnte, sino alguien con una historia, cicatrices invisibles y quizás un secreto que aún no estaba listo para revelar. Bueno, aquí eres bienvenido, murmuró. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Marcus la miró y, por primera vez, una chispa de profunda gratitud brilló en sus ojos. Emma intuyó entonces que este encuentro casual sería más importante de lo que jamás había imaginado. Aún no había anochecido, pero un vínculo frágil pero poderoso ya comenzaba a formarse entre ellos. El baño exudaba un vapor cálido y reconfortante. Emma permaneció en la sala, mirando de vez en cuando la puerta entreabierta, consciente de que Marcus se estaba duchando tras un largo día bajo la lluvia. Ordenó mecánicamente, pero su mente volvía una y otra vez al hombre que había estado sentado en su apartamento minutos antes. Había algo en su presencia que la ponía nerviosa y curiosa a la vez. Unos momentos después, un suave ruido indicó que Marcus había terminado. Emma apartó la mirada, intentando concentrarse en un libro sobre la mesa de centro, pero la tensión en el aire era palpable. Cuando por fin salió del baño, estaba envuelto en una toalla, con el pelo aún mojado y la ropa tirada desordenadamente sobre la encimera. Emma sintió que el corazón le latía con más fuerza. La vulnerabilidad de este hombre, que hasta entonces le había parecido tan fuerte y misterioso, le provocó una inquietud inesperada. Se incorporó ligeramente, ofreciendo espacio instintivamente, mientras intentaba no mirar la toalla que aún se le pegaba al cuerpo. Yo me voy a vestir, dijo Marcus con la voz ligeramente ronca, consciente de la vergüenza que él también podría sentir. Emma asintió, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo en la mirada. Regresó a la cocina, preparando más té para calmar su malestar, pero no pudo evitar oír el crujido de la ropa y el sonido de sus movimientos vacilantes. Cuando Marcus finalmente salió del baño completamente vestido, aún emanaba un aura de misterio. La ropa húmeda había dejado rastros de su presencia, y la torpeza de sus movimientos acentuaba el contraste entre su dignidad y su aparente estado. Emma sintió una mezcla de fascinación y vergüenza. Gracias por todo, dijo Marcus, tomando la taza de té que Emma le ofreció. Tu casa es un verdadero paraíso. Emma sonrió tímidamente. Había una sinceridad cautivadora en su voz que la conmovió profundamente. Comprendió que ese simple acto de compasión, ofrecerle refugio por la noche, acababa de crear un vínculo sutil pero poderoso. Por primera vez en mucho tiempo, Emma sintió que esa noche, y ese encuentro, marcarían un punto de inflexión en su vida. Había un misterio por descubrir, historias por escuchar y una conexión que trascendía lo obvio. La tensión no era solo física o incómoda, era emocional, frágil y llena de promesas,
como un hilo invisible que comenzaba a unirlos. La lluvia por fin había parado, dejando atrás el aroma húmedo y vigorizante de la ciudad. Emma y Marcus se acomodaron en la sala, cada uno con una taza de té humeante en la mano. La cálida luz de las tenues lámparas creaba un ambiente suave, casi íntimo. «Pareces saber mucho sobre la vida», dijo Emma después de un momento de silencio, rompiendo finalmente la tensión. Marcus se encogió de hombros ligeramente, con una sonrisa melancólica en sus labios. «Aprendes rápido cuando no tienes opción», respondió con suavidad. «La vida me ha obligado a comprender ciertas verdades que otros solo aprenden con el tiempo». Emma lo escuchaba atentamente, fascinada por su forma de hablar. No hablaba con arrogancia ni con tono quejoso, sino con una lucidez y sabiduría que parecían desbordar su edad. «¿Y tú, quién eres?», preguntó vacilante, consciente de que su pregunta podría parecer intrusiva. Marcus colocó su taza sobre la mesa de café y la miró directamente a los ojos. «Solo soy alguien que ha cometido errores, alguien que ha tenido que empezar de cero varias veces. Pero, eso no importa ahora. Lo que importa es este momento. El hecho de que me hayas contactado». Emma sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había algo en su forma de hablar que la conmovió profundamente, como si acabara de conocer a alguien capaz de ver más allá de las apariencias. «Sabes», dijo finalmente, «he vivido sola mucho tiempo, y, a veces te sientes, aislada, incluso rodeada de gente. Pero, esta noche, me recordaste algo que casi había olvidado, que ayudar a alguien puede cambiar mucho más que su propia vida». Marcus sonrió, pero había un destello de nostalgia y tristeza en sus ojos. «Y yo, casi había olvidado que todavía había gente que hacía eso sin esperar nada a cambio», dijo. «La mayoría de la gente hace la vista gorda». Su conversación continuó lentamente, revelando gradualmente fragmentos de sus vidas. Emma habló de su infancia, sus ambiciones y sus miedos. Marcus habló de sus experiencias en la calle, su lucha por sobrevivir y la soledad que había aprendido a soportar. Cada palabra fortalecía el frágil pero auténtico vínculo entre ellos. Emma comprendió entonces que Marcus no era solo un hombre en apuros, era una persona completa, con una profundidad y complejidad que la fascinaban. Y Marcus, por su parte, parecía percibir en ella una sinceridad poco común, un refugio donde finalmente podía ser él mismo. Esta noche no fue solo un momento para compartir, fue el comienzo de una relación donde la empatía, el respeto y la curiosidad mutua se mezclaron para crear algo inesperado y poderoso. En los días siguientes, Marcus se fue adaptando poco a poco al apartamento de Emma, como si su presencia fuera esperada con naturalidad. Mantuvo una discreción ejemplar, ayudaba con las tareas domésticas, se encargaba de pequeñas reparaciones y siempre respetaba el espacio y las costumbres de Emma. Sin embargo, a pesar de esta familiaridad, un misterio aún lo rodeaba. Emma había notado una pequeña libreta de cuero que Marcus siempre tenía cerca, ya fuera en la mesa de centro o guardada en el bolsillo. A veces lo veía abrirla, sus ojos oscuros recorriendo las páginas con una intensidad casi obsesiva. Curiosa, finalmente le preguntó. «Marcus, no puedo evitar notar que este cuaderno es importante para ti, ¿no?». Marcus la miró con una leve y enigmática sonrisa en sus labios. «Sí», respondió tras un momento de silencio. «Contiene cosas que aún no estoy listo para compartir. Recuerdos, y a veces pensamientos que prefiero guardar para mí». Emma sintió una punzada de intriga. Había algo poderoso en su comportamiento, una mezcla de vulnerabilidad y control. Marcus no era solo un hombre que había vivido en la calle, cargaba con una historia que decidió proteger con cuidado. «Sabes», dijo en voz baja, «a veces guardar secretos puede ser agotador. Aunque tengas derecho a elegir en quién confiar, siempre acaba pasando factura». Marcus asintió, con los ojos fijos en el cuaderno. «Lo sé. Pero algunas cosas, algunas heridas, algunas verdades, requieren tiempo para ser compartidas. Y entonces, no es solo cuestión de confianza. Es cuestión de tiempo». Emma sintió entonces que la curiosidad se mezclaba con la admiración. Marcus no solo era misterioso, era profundo, complejo,
y cada palabra que pronunciaba parecía impregnada de una intensa experiencia vital. Comprendió que este hombre había pasado por dificultades que pocos podían imaginar, y que no era simplemente el sin techo que había conocido bajo la lluvia. Lo entiendo, murmuró. Supongo que tendré que tener paciencia. Sí, dijo Marcus con una leve sonrisa. Y te agradezco que lo seas. Esta conversación dejó a Emma pensativa. Sentía que Marcus era un libro que apenas comenzaba a explorar, pero cada página que abría revelaba una profundidad fascinante. La tensión entre la curiosidad y el respeto, entre la atracción y el misterio, creaba una atmósfera única en el apartamento. Ya no se trataba simplemente de ayuda o gratitud, había algo más, una conexión que se tejía en el silencio, las miradas y los momentos compartidos. El cuaderno, discreto pero poderoso, seguía siendo un símbolo de lo que Marcus aún ocultaba, y Emma sentía en el fondo que ese misterio transformaría su relación mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Los días siguientes transcurrieron con una rutina tranquila y casi sorprendente para Emma. Marcus estuvo atento, ayudando a ordenar el apartamento, a preparar comidas e incluso a realizar pequeñas reparaciones que la joven llevaba tiempo posponiendo. Cada gesto, por simple que fuera, revelaba una habilidad e inteligencia que pocos sospechaban tras la apariencia frágil y torpe del hombre que había conocido bajo la lluvia. Una mañana, mientras Emma lavaba los platos, Marcus caminó detrás de ella y agarró un paño para limpiar la mesa. ¿Haces todo esto tú solo?, preguntó con asombro. Bueno, la mayoría de las veces, sí, respondió con una sonrisa cansada. Pero empiezo a preguntarme si no debería aceptar un poco de ayuda. Entonces déjame ayudarte, dijo con un guiño discreto, casi divertido. Emma sintió una calidez familiar que la invadió. No era solo gratitud, era la sensación de que Marcus le aportaba una ligereza y un equilibrio que no había sentido en mucho tiempo. Su conexión crecía, alimentada por estos gestos sencillos pero significativos. Una tarde, Marcus le demostró sus habilidades como manitas. Logró reparar un estante inestable con una precisión inesperada, y Emma no pudo evitar maravillarse con su habilidad. «Eres increíble, Marcus», dijo. «¿Cómo aprendiste todo eso?» «La vida me ha enseñado», respondió, encogiéndose de hombros con modestia. «Se aprende rápido cuando hay que valerse por sí mismo». Pero lo que más fascinaba a Emma era cómo Marcus entendía las cosas sin necesidad de explicarlas. Parecía ver los problemas incluso antes de que se hicieran evidentes, y sus consejos, siempre pertinentes y mesurados, tenían una sabiduría que trascendía la experiencia. «¿Sabes?», murmuró Emma un día, sentándose a su lado en el sofá, «hay algo en ti que no entiendo del todo. Eres, más de lo que pensé a primera vista». Marcus giró lentamente la cabeza hacia ella, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «Quizás», dijo. «Pero algunas cosas deben permanecer sin descubrir con el tiempo». Esta frase, aparentemente sencilla, hizo reflexionar a Emma mucho después de que Marcus hubiera reanudado sus actividades. Había algo en este hombre que trascendía las apariencias, algo profundo y complejo que la fascinaba y ansiaba comprender. Con el paso de los días, su amistad se profundizó. Silencios compartidos, gestos considerados y conversaciones sinceras, a veces introspectivas, crearon un vínculo único. Emma sintió que Marcus se estaba convirtiendo en una presencia indispensable en su vida, alguien en quien podía confiar, y cuyo misterio cautivador la impulsaba a descubrir más y más. Y Marcus, por su parte, pareció encontrar en Emma un refugio inesperado, un lugar donde podía ser él mismo, con sus fortalezas y debilidades, sin tener que protegerse del mundo exterior. Su relación no era solo una amistad, era un descubrimiento mutuo, una conexión frágil pero genuina que los transformó a ambos. La noche caía suavemente sobre Chicago, y las luces de la ciudad centelleaban a través de los amplios ventanales del apartamento. Emma y Marcus se habían acomodado en la sala, cada uno con una taza de té. El aire estaba quieto, casi cargado con una silenciosa anticipación, como si el tiempo se hubiera ralentizado para permitir que algo importante emergiera. «Emma», comenzó Marcus con voz vacilante pero llena de gravedad, «creo que es hora de contarte un poco sobre mí». Emma lo miró fijamente, sintiendo que ese momento marcaría un punto de inflexión.
Estoy escuchando, dijo suavemente. Marcus respiró profundamente y la miró a los ojos. He tenido una vida complicada, dijo finalmente. He tomado decisiones de las que me arrepiento y me he enfrentado a situaciones por las que nadie debería pasar. He perdido a personas que amaba y he sido traicionado por personas en las que confiaba. Emma sintió que se le encogía el corazón. Las palabras de Marcus eran sencillas, pero su peso emocional era inmenso. Continuó, con una franqueza casi dolorosa. En cierto momento, tuve que huir, no solo de los lugares, sino también de la gente. Me encontré sola, obligada a sobrevivir en la calle. Y aunque encontré momentos de fortaleza y resiliencia, siempre hay una parte de mí que permanece marcada por estas experiencias. Emma no supo qué decir de inmediato. Sentía la sinceridad y la profundidad de Marcus pesando sobre ella. No buscaba compasión, compartía parte de su vida para crear un vínculo de confianza. No me imagino por lo que has pasado, murmuró. Pero me alegra que me lo hayas contado. Tú, confías en mí, y lo respeto. Marcus esbozó una leve sonrisa, pero un destello de tristeza aún brillaba en sus ojos. Es difícil abrirse, sobre todo cuando estás acostumbrado a ocultarlo todo. Pero contigo, hay algo diferente. Siento que puedo ser yo mismo, sin máscara. Emma sintió una intensa emoción que la invadió. Comprendió que Marcus no era solo un hombre marcado por la vida en la calle, sino una persona compleja con profundas heridas y decisiones difíciles. Y, sin embargo, a pesar de su pasado, conservaba una dignidad y una sabiduría excepcionales. Me alegra que estés aquí, dijo finalmente, con voz temblorosa pero sincera. Tú también me estás enseñando algo sobre mí misma. Se instaló un silencio reconfortante, lleno de respeto y comprensión mutua. La noche transcurría, y con ella, se forjaba entre ellos un vínculo frágil pero poderoso. Marcus ya no era solo un misterio, se estaba convirtiendo en una presencia esencial en la vida de Emma, y ella sentía que, al descubrir su pasado, también estaba descubriendo un poco más de la fuerza y la profundidad de su propia humanidad. Esa noche, Emma comprendió que su encuentro bajo la lluvia no fue casualidad. Era el comienzo de una relación que iría más allá de lo obvio, cimentada sobre la confianza, la resiliencia y el descubrimiento mutuo. Hacía tiempo que había anochecido, pero el cielo de Chicago parecía decidido a recordarnos su presencia con un estallido repentino. La lluvia caía a cántaros, golpeando las ventanas como tambores furiosos, mientras el viento aullaba por los callejones desiertos. Emma y Marcus estaban sentados en la sala, cada uno con una taza de té humeante, pero el estruendo exterior hacía que cada movimiento, cada respiración, fuera casi palpable. Emma observaba los relámpagos que cruzaban el cielo, iluminando intermitentemente las siluetas de los edificios vecinos. Su mente, aunque acostumbrada a la soledad, estaba extrañamente agitada. Marcus, por su parte, mantenía la mirada fija en la ventana, sus rasgos serios iluminados por la luz parpadeante. Había algo cautivador en su comportamiento, una intensidad contenida que hacía que el corazón de Emma latiera más rápido de lo que habría imaginado. «Esta lluvia», dijo, rompiendo el silencio, «es como si quisiera retenernos aquí, solo a nosotros dos». Marcus giró lentamente la cabeza hacia ella, sus ojos oscuros reflejaban la luz del relámpago. «Quizás sea precisamente eso lo que está haciendo», respondió con voz suave pero firme. «A veces, las tormentas obligan a la gente a afrontar lo que realmente sienten». Emma sintió una mezcla de vergüenza y emoción que la invadió. Había una verdad en sus palabras que resonó profundamente en su interior. Apartó la mirada, pero sintió que Marcus la seguía con la mirada, atento a cada sutil señal de su reacción. «Yo», murmuró vacilante, «nunca me hubiera imaginado que este encuentro, que una simple noche pudiera convertirse en esto». Marcus colocó su taza sobre la mesa de café, dio un paso más cerca, pero se detuvo respetuosamente, dejando suficiente espacio entre ellos para no romper la frágil tensión. «Algunos encuentros son inesperados», dijo simplemente. «Y algunas personas nos cambian la vida sin que nos demos cuenta». Un trueno retumbó, haciendo vibrar las ventanas. Emma sintió un escalofrío que le recorrió la espalda.
Sus manos, ligeramente temblorosas, aferraban su taza como si se aferraran a algo tangible. Marcus, al notar su gesto, le dedicó una sonrisa casi imperceptible, llena de ternura y preocupación. Emma, murmuró, nunca he conocido a nadie como tú. Ves a la gente, no solo lo que aparentan, sino lo que realmente son. Emma lo miró, y sus miradas se cruzaron con una mezcla de curiosidad, respeto y deseo tácito. La tormenta exterior parecía reflejar exactamente lo que sentía por dentro, un tumulto de emociones, una mezcla de miedo, fascinación y algo que aún no podía identificar. Permanecieron así, en silencio pero conectados, escuchando la lluvia, el viento, los truenos y el latido de sus corazones. Cada gesto, cada mirada, cada silencio tejían un vínculo que iba mucho más allá de la amistad. Esa noche, la tormenta no solo estaba afuera, resonaba entre ellos, en las emociones, las tensiones y la promesa tácita de un cambio profundo. Emma comprendió que este encuentro y esta tormenta eran un catalizador. Una vez que el rayo pasara y volviera la calma, nada volvería a ser igual entre ellos. Y Marcus, silencioso pero presente, parecía sentir exactamente lo mismo. A la mañana siguiente, la lluvia dio paso a un cielo despejado y gris, con rayos de sol atravesando las nubes. El apartamento de Emma estaba bañado por una luz suave, casi reconfortante, un marcado contraste con la intensidad del día anterior. Sin embargo, una sensación de anticipación flotaba en el aire, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. Marcus estaba sentado junto a la ventana, con su cuaderno cerca. Parecía pensativo, casi vulnerable, un marcado contraste con la tranquila confianza que solía mostrar. Emma, presintiendo que era el momento oportuno, se acercó y se sentó frente a él. Marcus, dijo suavemente, tú, ¿te sientes listo para hablar conmigo sobre esto, no? Él asintió lentamente. Sí, Emma. Ya es hora de que sepas quién soy realmente. Abrió su cuaderno con cuidado, como si revelara no solo páginas escritas sino una parte de su alma. No soy quien crees, empezó. Vivía en la calle, sí, pero no fue mi elección. Antes de todo eso, tenía una vida muy diferente. Una carrera, responsabilidades, ambiciones. Pero tuve que dejarlo todo atrás por circunstancias que no pude controlar. Emma sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que Marcus no era un hombre cualquiera, pero oír esas palabras le reveló una realidad que no sospechaba. O mejor dicho, estuve involucrado en asuntos importantes, proyectos que afectaron a mucha gente, explicó. Pero ciertas decisiones, ciertas traiciones, me obligaron a desaparecer. Tuve que reconstruirme desde cero. Emma colocó suavemente una mano sobre la de él, para animarlo a continuar. ¿Y por eso guardaste este cuaderno?, preguntó. ¿Para registrar tu vida y tus pensamientos, para no perderlos? Exactamente, respondió. Cada página es un fragmento de mi vida, una parte de quién fui y en quién me he convertido. Y quería asegurarme de que, si alguna vez tenía que revelar mi verdad, sería alguien en quien confío, alguien como tú. Emma sintió una intensa emoción que la invadió, admiración, sorpresa, pero también un profundo respeto por la fuerza y la resiliencia de Marcus. No era solo un hombre marcado por la vida en la calle, era alguien que había soportado dificultades inimaginables y sobrevivido con dignidad e inteligencia. Marcus, murmuró, estoy impresionada. Y, me alegra que hayas confiado en mí lo suficiente como para decírmelo. Marcus dio una leve sonrisa agradecida. Sabía que lo entenderías, dijo. Y creo que esta reunión nos dio a ambos la oportunidad de reconstruirnos, no solo a mí. Emma sintió entonces que esta revelación lo cambió todo. El misterio que rodeaba a Marcus, el cuaderno, sus gestos considerados e incluso los momentos de tensión y complicidad que habían compartido cobraron un profundo significado. Comprendió que su encuentro bajo la lluvia no fue casualidad, fue el comienzo de una historia donde la confianza, la empatía y la resiliencia los transformarían a ambos. Por primera vez, Emma vio a Marcus no solo como un superviviente, sino como un hombre capaz de grandeza, profundidad y transformación. Y supo, con una renovada certeza, que su vínculo,
nacido de la tormenta y la compasión, se convertiría en un pilar de sus vidas. Los días posteriores a la revelación se llenaron de una atmósfera de renovación. Marcus finalmente le había revelado su pasado a Emma, y con esta verdad compartida, una sensación de libertad se instaló entre ellos. El apartamento, antes un simple refugio temporal, se convirtió en un verdadero hogar, lleno de recuerdos y promesas tácitas. Una mañana, el sol se filtraba por los grandes ventanales, iluminando las paredes pálidas y los muebles de madera. Emma y Marcus estaban sentados uno junto al otro en el sofá, rozándose las manos de vez en cuando, sin necesidad de palabras. La conexión que se había forjado con los días y a través de confidencias compartidas se había convertido en algo profundo y sincero. «¿Sabes?», murmuró Emma con una leve sonrisa en los labios. «Nunca creí que la vida pudiera cambiar tan rápido, solo por un encuentro». «Yo tampoco», respondió Marcus con una sonrisa. «Pero a veces, son los momentos inesperados los que se vuelven más importantes». Sus miradas se cruzaron, y en esa silenciosa intensidad, todo quedó dicho. No necesitaban grandes promesas, su mutua presencia era suficiente. Sus vidas, antes marcadas por la soledad, la pérdida y la cautela, ahora se abrían a la posibilidad de un futuro compartido. «Entonces», dijo Emma, «¿crees que estamos preparados para afrontar juntos lo que viene después?» Marcus asintió. «Sí. Contigo me siento completo. Y creo que podemos afrontar cualquier cosa que la vida nos ponga por delante». La lluvia había amainado, dando paso a una luz suave y relajante, como si el mundo exterior celebrara en silencio su decisión. Emma sintió un escalofrío de felicidad. Comprendió que el verdadero refugio no estaba solo entre las paredes de su apartamento, sino en la confianza, la complicidad y el amor incipiente que compartían. Se levantaron de la mano y se acercaron a la ventana para contemplar la ciudad despertada por la luz de la mañana. Chicago, con sus calles húmedas y reflejos dorados, parecía ofrecer un nuevo capítulo, vacío y lleno de promesas. «Pase lo que pase», dijo Marcus, «sé que lo afrontaremos todos juntos». Emma sonrió, sus ojos brillaban de emoción. «Juntos, sí». Y ese día, en el corazón de una mañana radiante, comprendieron que su encuentro bajo la lluvia no fue casualidad. Había sido el catalizador de una transformación, la primera página de una historia que apenas comenzaba. Su pasado, con sus pruebas y heridas, había dado paso a un presente y un futuro llenos de confianza, respeto e infinitas posibilidades. De la mano, Emma y Marcus miraban hacia el futuro, dispuestos a escribir cada capítulo de su nueva vida juntos, sabiendo que cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, los enfrentarían uno al lado del otro, unidos por la experiencia, la comprensión y el amor naciente.